Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Saben? He estado pensando que, bueno, como ustedes saben, los Bene Israel salen de Egipto en Pesaj, ¿verdad? Y luego pasan más de 40 días en el desierto para llegar al monte Sinaí. Y ahí, guiados por Moshe, es donde reciben la Torah, ¿verdad? Y bueno, justamente les quiero contar la historia de una Torá que es muy especial para mí y para mi familia. Mi nombre es Giselle Feldman, Feldman Fried. Mis abuelos llegaron a Valparaíso en el año 47. Estuvieron viviendo tanto en Valparaíso como en Viña. Mis papás, Sandra y Luis, fueron al colegio hebreo y después de tantos años viviendo allá, por distintas razones se vinieron a vivir a Santiago, donde vivo yo con mi familia. Yo tengo dos hijos, Daniel y Rafael, que son chiquititos como ustedes, y me gustaría compartirles esta historia que es muy interesante. Bueno, primero mostrarles una foto de mis abuelos. Mi abuela todavía vive en Viña, se llama Verónica, y este es mi abuelo Ladislao, Free. Ellos donaron a la sinagoga de la comunidad de Viña y de Valparaíso una Torá. ¿Quieren saber la historia de esa Torá? Les voy a contar. Es una Torá que trajeron desde Hungría. ¿Alguien sabe dónde está Hungría? En Europa, ¿verdad? Sí. Mis abuelos, los dos, fueron sobrevivientes de la Shoah. Y como ustedes saben, los nazis en Alemania y en toda Europa no les gustaban los judíos. Tampoco les gustaban los libros judíos. Entonces, para poder rescatar esta Torá, mis abuelos tuvieron que hacer muchas cosas, tuvieron que esconderla, tuvieron que esconderse ellos, y gracias a Dios se pudieron salvar. Esta historia parte en un pueblo muy cerca de la capital de Hungría, que se llama Budapest, eh, donde había un colegio hebreo, había una sinagoga, y habían muchas familias judías, así como en Viña también, que se dedicaban más que nada a la agricultura, al comercio, tenían animales, era una vida muy tranquila, y tenían un colegio, como les contaba, y una sinagoga, donde estaba esta Torá. Era en los años 30, mi abuela nació el año 26, y era una niña que iba al colegio de Nirma, pero el colegio solo tenía primaria. Entonces, cuando llegó a una edad un poco más avanzada, tuvo que irse a una ciudad cercana que se llamaba Debrecen, donde iba en el tren y tenía que dormir allá porque quedaba 2 horas en tren, entonces no podía ir todos los días. Y se fue a vivir a la casa de su prima, que vivía en Debrecen. Tenían una vida tranquila, podían practicar el judaísmo, convivían con otras religiones en la ciudad, hasta que la cosa se empezó a complicar un poco y se empezaron a prohibir algunas actividades para los judíos. Los judíos, no sé si han escuchado de las leyes de Nuremberg, no podían casarse con personas que no eran judías, no podían asistir a lugares públicos donde fueran personas no judías, y tenían un montón de otras restricciones. Luego empezaron a tener que usar una estrella amarilla en el brazo, cosa que pudiesen identificar los policías y todas las autoridades desde lejos, bueno, y todos los ciudadanos podían ver que ellos eran judíos, y la vida se les fue complicando de a poco. Obligaron a los judíos a irse a vivir a unos guetos, que eran una parte de la ciudad amurallada, donde tenían controles para salir y para entrar.
en los que solo vivían personas judías, y en vez de que cada familia viva en una casa, vivían de varias familias en una casa. Entonces en una pieza estaba la familia 1, en otra pieza la familia 2, y los espacios eran muy, muy reducidos y no tenían libertad. No podían hacer lo que querían, no podían salir, los niños ya no podían ir al colegio, había muchas restricciones. Los años siguieron avanzando y en el año 39 empieza lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Ahí mis abuelos ya tuvieron que dejar sus casas y sus pertenencias. Se les permitía salir solo con una maleta pequeña. Podían poner las cosas principales, no sé, un cepillo de diente, un pijama, ropa, algunos objetos de valor de la familia. Por ejemplo, este sidur que se lo regaló mi bisabuela Gisela a mi mamá en el año 76, era un libro, es un libro que usamos los judíos para rezar. Y bueno, algunas de estas cosas son las que yo tengo todavía conmigo, que eran parte de la historia de mi familia. Pero, ¿ustedes creen que una Torá cabe en una maleta de este porte? No, ¿verdad? Entonces, cuando empezaron las restricciones para los judíos y los nazis quemaban los libros, las personas de la comunidad de Nírmada y el rabino de la sinagoga dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos que guardar nuestras pertenencias más preciadas en algún lugar donde no las encuentren para quemarlas. Y así, cuando podamos volver, podemos sacarlas de nuevo y retomar con nuestras vidas. Bueno, Nirma era un pueblo de algunos cientos de personas, y de las 600 personas que vivían ahí, fueron solo unos pocos los que volvieron. La suerte de mis abuelos de haber vuelto y de haberse reencontrado fue muy grande. Pero, ¿dónde se les ocurre que pueden guardar una Torá que, no sé, puede ser de este porte, tiene madera, tiene papel? ¿Dónde se les ocurre que podemos guardar una cosa así? ¿Qué les parece si la entierran? Y esa fue la idea que tuvieron varias de las personas. El rabino dijo, sí, es una buena idea, pero no podemos enterrar un papel en la tierra porque se va a echar a perder. Entonces dijeron, bueno, pero la podemos proteger, podemos poner una bolsa, podemos envolverla con plástico. ¿Con qué más se les ocurre? Entonces, cuando ya decidieron la estrategia, agarraron la Torá de la sinagoga, la envolvieron en un plástico, la amarraron bien, bien para que no le entre la tierra ni la lluvia y no le afecten las condiciones del clima, y hicieron un hoyo afuera de la sinagoga, en el patio, y la enterraron. La Torá estuvo ahí por varios años. Los alemanes invadieron Hungría en el año 44, y la guerra duró hasta principios del año 45. Pero en esa época, imagínate, siendo prisioneros de guerra, la gente no podía tomar un avión y moverse de un lugar a otro tan fácil como nos movemos ahora. Entonces se demoraron varios años más en llegar a buscar la Torá y desenterrarla, siempre con la duda de si iba a estar ahí o no. Mi abuela estuvo en el gueto de Budapest. Mi abuelo, que ya estaba de novio con ella, mi abuela tenía 17 años y mi abuelo tenía 20, mi abuelo trató, y de hecho llegó al gueto y trató de salvarla, de sacarla de ahí, pero los padres de mi abuela no la dejaron salir, porque era una niña, era menor de edad, y bueno, en ese contexto no sabían lo que les iba a pasar después. Mi abuelo se consiguió papeles falsos
y logró mantenerse a salvo, escondiéndose en los bosques y haciéndose pasar por alemán. Mi abuelo hablaba alemán, hablaba ruso, hablaba yiddish, y no solo húngaro, entonces pasaba por una persona más internacional que mi abuela, que solo sabía hablar húngaro y no tenía papeles falsos. Pero mi abuelo se consiguió los papeles y la fue a rescatar, pero bueno, como les contaba, no la pudo sacar. Y después de eso dejaron de verse por muchos meses, que mi abuela fue trasladada del gueto a Auschwitz, que era un campo de exterminio y de trabajo forzado. Ahí estuvo con su mamá, que se llamaba Gisela, y el nombre de ella me pusieron mi nombre a mí, Giselle. Y bueno, después de eso se llevaron a mi abuela a la Marcha por la Muerte, que era, era un periodo durante el invierno de Europa, donde se llevaron a los judíos de los campos de concentración, porque los rusos ya venían a invadir y a liberar el campo de concentración, entonces se llevaron a todos los prisioneros a caminar por el frío invierno, y el que se quedaba atrás no podía contar la historia, lo mataban. Y fue entonces, después de varios meses que liberaron, que los aliados liberaron el campo de concentración, y que la gente que había partido a la Marcha por la Muerte, los que sobrevivieron, pudieron volver a sus ciudades y a sus pueblos de origen, cuando la verdad es que se reencontró mi abuela con mi abuelo en Nirmada, y se casaron en el año 47 y partieron a buscar un mejor futuro. El hermano grande de mi abuelo, que se llamaba Andrés, tenía y había formado su familia en Chile, ya se había escapado de Europa años antes, y fue por él que decidieron partir desde Nirmada en un barco, bueno, desde Budapest en realidad, en un barco que pasó por varios puertos, llegó a Panamá, paró en Bolivia, y luego estuvo o sea, antes de Bolivia estuvo en Brasil, luego en Bolivia, Bolivia no tiene mar, estaba pensando en Brasil. Llegó a Brasil y después al puerto de Valparaíso, que mis abuelos hicieron de Chile su nueva patria. No se les había ocurrido preguntar por la Torá, la verdad es que estaban más preocupados de encontrar a sus familiares, de saber si es que había alguien más que había sobrevivido a la guerra. Y fue varios años después que se empezaron a acordar que, bueno, habían guardado esta Torá en el patio de la sinagoga, y empezaron a contactar. En esa época no había internet, no había celulares, se podía escribir una carta, entonces le mandaban una carta a la gente que todavía vivía en Irma y le preguntaban: mira, queremos saber si es que ustedes habrán encontrado algo en el patio de la sinagoga. Y fue entonces cuando la poca gente que quedó en Irma se puso a buscar y a investigar sobre este tesoro que estaba escondido, y lo encontraron, efectivamente lo encontraron. Estaba escondido en el lugar donde mi abuelo había detallado que estaba. La sacaron y la abrieron y se encontraron con este tesoro que había estado guardado por tantos años y que simbolizaba toda la historia judía del pueblo donde habían vivido mis antepasados. Entonces, mis abuelos, que estaban viviendo en Viña, decidieron emprender un viaje e ir a buscarla. Y viajaron así de vuelta a Hungría, se encontraron con la gente judía del lugar, y ellos le hicieron entrega de este tesoro y le dijeron: miren, ¿saben? En este pueblo de Nirmada no hay continuidad, pero nosotros sabemos que donde ustedes estén van a lograr armar una familia y tener
una descendencia que se haga cargo de este tesoro y que pueda cuidar con su vida, como lo hicieron ustedes, esta Torá que es tan importante para ti. Y mi abuelo estaba muy feliz, mi abuela también. Aceptaron la misión, se llevaron la Torá y la trajeron a Viña y la donaron a la sinagoga de la comunidad de Valparaíso. Y hasta hoy la Torá está guardada en el Aron HaKodesh y simboliza toda la historia y todas las dificultades que tuvieron mis abuelos y tantos de sus abuelos y tantas personas en el mundo que cuidan un legado y llevan una historia de un lugar a otro para formar una familia que crezca en un lugar mejor. Hoy, yo sé que es mi misión preservar la tradición, preservar esa Torá, mostrársela a mis hijos y contarles esta historia que les estoy contando a ustedes hoy, para que nunca vuelva a pasar lo que pasó y para que todos podamos tener una Torá, una historia, una tradición que podamos traspasar a las futuras generaciones.